Vamos a ver los conceptos fundamentales de la estadística, ¿sí? La estadística es una ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y técnicas para la recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de los datos, con la finalidad de realizar una toma de decisiones más efectiva. Sí, en el campo de la educación, en el campo de la administración, en otros campos, ¿no? Lo que la estadística nos ayuda es poder saber métodos y técnicas que nos ayuden a la recolección de datos, ¿sí? ¿Cómo recolectamos datos? A través de encuestas, a través de entrevistas, observaciones. Podemos tener sensores ahora, ¿no? Últimamente se ponen sensores a muchas cosas. Ustedes pueden tener un celular donde pueden ver en cierta manera la cantidad de pasos, la cantidad de recorrido que han hecho, ¿no? Cuando salen a correr y todo eso, cuántos pisos han subido. Entonces son datos que nos pueden ayudar para la clasificación, la presentación, es poder realizar tablas, gráficos, estadísticos para la mejor interpretación de los datos, ¿sí? Cual se va a convertir en información con la finalidad de tomar decisiones más efectivas, ¿no? Y saber qué está sucediendo en nuestros datos. Bueno, la estadística tiene dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, consiste en recolectar, clasificar, presentar y describir los datos válidos únicamente para la población objeto de estudio, utilizando tablas, gráficos y alguna medida de resumen. No se efectúan inferencias para un grupo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la estadística descriptiva solamente es como una fotografía. Sí, en cierta manera, tomo una fotografía y comienzo a poder mencionar qué está sucediendo ahí, qué está pasando. No hay mayor inferencia que se pueda hacer. O sea, yo no puedo decir de esa fotografía, eso va a ocurrir en todo. Bueno, es una fotografía de mi familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? No, yo no podría inferir de esa fotografía a poblaciones mayores. O sea, decir que eso va a pasar en la mayoría de familias. No, ¿no? Y se utiliza medidas de resumen. ¿Qué son las medidas de resumen? Las medidas como la media, la mediana, modas, distribuciones estándar, rangos y otros detalles que vamos a verlo durante el curso, ¿sí? Bueno, eso es la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial que se emplea para generalizar conclusiones, ¿sí? Las cuales tienen que ser válidas para la población, a partir de datos obtenidos de una muestra extraída de dicha población. Es decir, de una población yo puedo tener muestras, como se ve acá en la figura. Vamos a poner esto acá, ¿no? Puedo sacar una muestra, otra muestra y otra muestra. Sí, se puede hacer una entrevista y luego de eso poder generalizar todos los datos que se han obtenido en las muestras para decir esto está ocurriendo en la población, ¿no? Sí, está ocurriendo en la población. Por ejemplo, eh, los bocas de urna son bastante utilizados en esto. No se encuesta a todas las personas que han realizado su sufragio ese mismo día, sino solamente unas muestras, ¿no? De distintos lugares. Y luego de eso se puede sacar un estimador que es muy similar a lo real, a la población. ¿Sí? Claro que sí, se necesita algo rápido. Eso es lo indicado. Bueno, ¿qué es una población? Una población es el conjunto de todos los individuos, objetos o observaciones. ¿Sí? Individuos, en el tema educativo, como ustedes pueden trabajar con estudiantes, ¿no? Que podrían ser los sujetos, o pueden trabajar con sus calificaciones, que serían sus observaciones, ¿sí? O algo documental, que posee al menos una característica en común, que son objetos de estudio, se representa con la letra N mayúscula. Si esto no se olviden siempre en estadística, van a ver que la población se representa con la letra N. Ahora, ¿qué característica en común? Para que ustedes sean población de la universidad, pero no, ¿qué característica en común tienen? ¿Qué me dirán? La filosofía, que son vegetarianos. No, no, que no necesariamente, sino que todos tienen un código universitario, un carnet universitario y que estén matriculados, ¿no? Este ciclo, como que la población de la universidad. Población peruana, ¿qué? Que tengan un número de DNI también, ¿sí? Que tengan un número de DNI. ¿Por qué? Porque el número de DNI los hace peruanos, así serán extranjeros y bueno, tienen que tener ese detalle. Un número de DNI ya los hace peruanos, así sea nacionalizado.
a los recién nacidos, ya a las pocas semanas ya les dan un número de DNI para que puedan tener otros documentos, ¿no?, de mayor relevancia. Bueno, ¿qué es una muestra? Una muestra es una parte, es una subpoblación, ¿sí? Una proporción de la población total. Esa tiene que cumplir dos requisitos, que es representativa y adecuada. La representatividad asegura la calidad de la muestra, ¿sí? La calidad de la muestra. Entonces, imagínense que yo de unas 100 personas solamente pregunte a 5, como que no va a ser representativo, ¿no?, los resultados que me den. Eso es lo que asegura la representatividad. Entonces, de 100, ¿a cuántos encuesto? ¿A 50? ¿A 40? ¿A 30? ¿A 70? ¿80? Bueno, eso es un tema que vamos a ver todavía más adelante, hasta un poco tal vez en el siguiente curso, dado el sílabo, que se llama tamaño de muestra, que podrían investigarlo si desean, ¿no? Ahora, si la muestra es pequeña, puede encuestar a todos, pues, ¿no? 30, encuesta a todos, ¿sí? Entrevista a todos, y si tuviera los recursos. Pero, si ya son 500, 1000, 2000, ¿no? Tendría que sacar un tamaño de muestra necesariamente, ¿ya? Bueno, ahora, es adecuada. Es adecuada porque la persona, sujeto, tiene que estar involucrado con el tema que estoy investigando, ¿sí? Yo no puedo preguntar algunas, o hacer alguna entrevista a personas las cuales no estén involucradas en el tema, ¿sí? ¿Cómo así, profe? Bueno, yo no podría preguntar a un niño por quién va a votar, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con que se pueda vacar al presidente y todos esos detalles, ¿no? A los niños tal vez se dejan llevar por influencia de otra manera, entonces no tendrían una noción mayor. Es eso. Entonces, eso es lo adecuado. Que si yo hago un trabajo de investigación, tengo que saber si esa persona está involucrada con el tema, ¿no? O sea, como decir, haya probado el producto que yo le estoy dando o se haya prestado el servicio que doy, ¿no? Algo así. Ahora, parámetros y estadígrafos. Esto es un tanto como que nosotros cuando trabajamos con una muestra, trabajamos con estimadores o estadígrafos. Sí, estadígrafos, estimadores o estadígrafos. ¿De qué son estos? Esto es de la media, sí, de la media poblacional, de la varianza, desviación estándar y de la proporción. Estos estiman hacia la población, estiman a la población. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo halle estos estimadores, ¿sí? Esto lo que están en cuadraditos, y van a ser lo más cercano a la población, al todo. Eso puedo hacer, ¿sí? Esos son conceptos. Ahora vamos a trabajar con esta simbología, más el próximo curso se trabajaría con esto también. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de estimar, ¿sí? Muy bien, llegamos al tema acá de variables, ¿sí? La primera sesión no es muy larga, ¿no? La primera sesión dice, no, la variable. ¿Qué es una variable? Es una característica de la población que interesa al investigador y que toma diferentes valores. Y es por eso una variable. Ahora, las variables están, son todas las que podemos medir, todo lo que se pueda medir, ¿sí? La talla, el peso, lugar de procedencia, nivel educativo, ¿no? Todos esos detalles son variables. Las variables estadísticas son cuantitativas y cualitativas. Cualitativas se dividen en ordinales y nominales, ¿sí? Y las cuantitativas en discretas y continuas, ¿sí? Entonces, acá hay una infografía que he encontrado que me las cualitativas, por ejemplo, puede ser el sexo, puede ser la raza, el animal, puede ser el tipo de libro, el deporte, el nivel de satisfacción, ¿no? Y las cuantitativas son mediciones, ¿sí? Las cuantitativas nominales. Las nominales significan, bueno, vamos a ir desglosando, ¿sí? Y las ordinales, en todo caso, les voy contando. Y las cuantitativas, tanto discretas como continuas. Vamos a ver en qué se dividen esas, en qué se diferencian. Lo siguiente. Las variables cualitativas en sí son como acá, son características que no se expresan cuantitativamente, constituidas por atributos o cualidades. Son palabras, son atributos, cualidades, ¿sí? Son palabras. O sea, si yo te pregunto alguna variable que deseo medir y me respondes con una palabra, sí, con una palabra, no sé si está bien lingüísticamente, es una variable cualitativa, ¿sí? Por ejemplo, yo te pregunto tu lugar de procedencia, me dices Arequipa, Lima, Ayacucho,
figura. Entonces es una palabra, ¿no? No es un número, por eso. Expresan cuantitativamente. Dice, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, grupo sanguíneo, carrera que estudia, son palabras. Esas son las variables cualitativas, ¿no? Como puedo decirte en las encuestas del INEI, por ejemplo, iba, ¿no? Material que predomina en tu vivienda. Me puedes decir ladrillo, eh, bloqueta, no sé, sí, entonces los detalles. Ahora, las variables cualitativas se dividen en dos, las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que no llevan ninguna ordenación en sus posibles modalidades, en los datos estadísticos. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿sí? Y que no lleva ninguna ordenación, o sea, no es necesariamente que primero sea soltero, segundo casado, tercero viudo, cuarto divorciado, no, el orden no importa, primero puede ser casado, soltero, viudo, divorciado, o divorciado, casado, viudo, soltero. El orden en que se ponen tal vez en una encuesta no es necesariamente un orden jerárquico, ¿sí? La carrera que estudia, por ejemplo, me dicen, ¿no? Contabilidad, nutrición, sistemas, etcétera, educación, no necesariamente tiene que tener un orden. Alfabéticamente sí, pero no un orden jerárquico. No necesariamente me van a decir que primero tiene que ser contabilidad, luego administración y esos detalles. ¿Sí? No. Entonces no hay un orden. Como el sexo, ¿sí? Primero puede ser mujer o varón o mujer, no importa el orden. Otro ejemplo, ¿se recuerdan de las pizarritas del menú en el restaurante ahí al frente de la universidad? ¿Sí? Ahí podía ver toda la lista de comidas. No necesitan un orden, no hay un orden específico. ¿Sí? No hay un orden, no hay una que sea más que la otra, necesariamente. Eso es una variable nominal. ¿Sí? Ahora, las variables ordinales son aquellas que buscan ordenar sus casos en términos del grado que posea una determinada característica. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Tiene un orden jerárquico preestablecido, bajo, medio, alto. Rendimiento, excelente, bueno, regular, malo, pésimo. Las escalas Likert se caracterizan por esto. ¿Qué es una escala Likert? Por ejemplo, una escala Likert de 5 puntos, de 3 puntos, de 5 puntos, puede haber, ¿no? De satisfacción. Eh, Muy satisfecho, insatisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho, ¿no? De frecuencia, nunca, a veces, casi siempre y siempre, ¿no? En ese detalle. Esas son ordinales. Otras ordinales, por ejemplo, los grados del ejército, ¿no? Los ascensos, que van de teniente, capitán, mayor, coronel, general, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las ordinales. Nivel educativo, primaria, secundaria, superior técnica, superior universitaria, posgrado, ¿no? Entonces, esas son las cualitativas ordinales, ¿sí? Muy bien. Veamos ahora las cuantitativas. Las cuantitativas son aquellos datos estadísticos que son numéricos y se obtienen como resultado a través de mediciones o conteos, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto y me dices un conteo, un número, entonces es una variable cuantitativa. Por ejemplo, yo te pregunto tu edad, me dices tu edad es un número, el número de hermanos que tienes, tu talla, tu peso, tu temperatura, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Eh, Acá hay que ver algo. Estos números estas variables cuantitativas, estos números que tú me das, yo puedo utilizarlos para hacer operaciones matemáticas. Sí, operaciones matemáticas y estadísticas. Como por ejemplo, ustedes me pueden dar la edad de cada uno de ustedes, su edad, y si yo lo sumo y lo divido entre la cantidad de personas que me han dado su edad, entonces hay un promedio. Sí, un promedio. Puedo hallar también puedo hallar la desviación estándar, un rango, o así detalles, ¿no? Resultados matemáticos y estadísticos. Entonces, si me funciona y me sirve ese resultado que yo he obtenido, es una variable cuantitativa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo les pido el número de DNI, el número de celular, ¿sí? Estos son números, claro que sí, pero
no me sirven para yo poder tener operaciones matemáticas estadísticas. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar el promedio del número de celular, ¿no? O sea, que me den su número celular, sus 9 dígitos, y yo pueda tenerlos. Yo no puedo sacar el promedio, ¿no? El promedio, es decir, el promedio del número de celulares, 9, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 5, 4.5 todavía, ¿no? No, no me sirve. Su número de DNI tampoco. Entonces, profe, ¿qué tipo de variable sería el número de DNI y el número de celular? Serían cualitativas, ¿sí? Serían cualitativas, netamente. Unas cualitativas ordinales o nominales. Pues nominales porque no me interesa el orden tampoco. Hay un orden que nos interese ahí. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Veamos. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son aquellos que son conteos, ¿sí? Que van a asumir números enteros, fijos, ¿sí? Número de hijos, ¿sí? Si yo te pregunto número de hijos, me dices 3, 4, 5, 6, 1, 0, 2. Entonces, de eso se trata, de que me vas a dar números enteros. No me vas a decir, tengo 1.2 hijos, ¿no? No hay decimales en ese sentido. Eh, Errores en una factura, ¿no? Que puede haber que se han equivocado en la empresa o en el monto o algo así, no el número de errores que puede haber. Empresa en línea maestra, empresa en el sector minero, etcétera. ¿Sí? Son conteos, número de computadoras, número de colegios, número de estudiantes en un aula, número de docentes, ¿sí? Que puede haber en el colegio contratados. Entonces, eso es una discreta. Y las continuas son aquellas que son mediciones netamente y tienen un punto decimal. O sea, pueden tener infinitos valores entre dos números enteros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la talla en metros. La talla en metros, yo mido 1.72, 1.77, 1.65, entonces tiene un punto decimal. El peso también, ¿no? Si ustedes suben una balanza electrónica, entonces les va a dar con un punto decimal su peso, de hecho. Eh, los kilómetros recorridos que van y todo eso, ¿no? En la calificación que le ponen a un estudiante, de acuerdo, si es alfanumérica, ¿no? Ustedes ya pueden decir qué tipo de variable es. Entonces, de eso se trata las variables cuantitativas. Ahora, hay variables que, que necesariamente ustedes van a tener que investigar para su trabajo de investigación, como por ejemplo, la calidad de satisfacción en educación, ¿no? Pueden trabajar. Otra variable que ustedes investigan es, por ejemplo, el desarrollo psicomotriz, psicomotor, psicomotriz de los niños, ¿sí? Desarrollo psicomotriz. Entonces, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo esto? Estas variables no se pueden medir como la talla, como el peso, sino se miden a través de instrumentos. Y de seguro que los han visto por ahí, ¿no? El TEPSI. El TEPSI, me hablaron del TEPSI alguna vez. Eh, entonces, ahí, ¿no? Sí, tiene habilidades, creo que muy duras o muy finas, ¿no? Para ver el desarrollo psicomotor, psicomotriz. Entonces, ¿cómo medir? ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Cómo se puede medir la religiosidad? ¿Cómo se puede medir la autoestima? ¿Cómo se puede medir la calidad de servicio? ¿Cómo se puede medir la satisfacción del cliente en educación? Hay tantas variables. Entonces, esos tipos de variables se llaman constructos, ¿sí? Constructos, que se miden a través de varios ítems, de varias preguntas, de varios indicadores, ¿sí? Que van a tener dimensiones. No son variables como decir de cuál es tu departamento de nacimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y entonces vamos a ver la hoja de trabajo que les había dejado. A ver, bueno, acá está, ejercicios propuestos. Vamos a verlo. Muy bien, veamos. Eh, Acá en el ejercicio número 1 van a clasificar las siguientes variables en cualitativas, nominales y ordinales y las cuantitativas en discretas y continuas. Ahora, por ejemplo, no hay respuestas malas, ¿ya? Por ejemplo, el rendimiento académico. Ustedes pueden decir mi rendimiento académico cómo lo trabajan. Tal vez alguno me dice, profesor, yo mido el rendimiento académico en su calificación de 0 a 20. Entonces sería una cuantitativa tal vez discreta, ¿sí?
Y el otro me puede decir, profesor, yo mido su rendimiento académico en deficiente, malo, regular, bueno, excelente, que sería una variable cualitativa ordinal, ¿sí? Entonces ustedes me dan el ejemplo de cómo lo van a medir acá, que van a poner. Ya es la primera parte del ejercicio. En la segunda parte, ustedes van a mencionar 5 variables que estudien en tu especialidad. Puedes justificarla con los enlaces del repositorio o base de datos donde encontraste el documento. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la calidad de servicio educativo en colegios del nivel 0, 1, 2, 3, 4 en el año 2019. Y ponen la variable es calidad de servicio. El colegio, la muestra va a ser en los colegios de la UGEL, ¿no? Bueno, en los colegios de los estudiantes podría ser. Y el repositorio, pues el repositorio.pu.edu.p, la calidad de servicio educativo.html. Bueno, me inventé la verdad este link. Entonces ustedes van a poner, ¿no? Tal vez ustedes ponen desarrollo psicomotor en niños de inicial, de primer año, ¿no? Los que estudian educación física tal vez pueden tener una variable muy especial. Entonces van a investigar en los repositorios de base de datos algunos títulos de variables que ustedes pueden investigar, ¿sí? Porque netamente no, las variables son recontra simples, ¿no? Como si marcas de computadora, marcas de celular, y me van a dar una. Pero cuando hacen un trabajo de investigación, muchas veces unen variables, ¿sí? Calidad de servicio, ¿sí? Desarrollo psicomotor, aprendizaje con canciones, ¿no? ¿Qué es aprendizaje? Entonces me van a dar 5 ejemplos y las van a justificar con los links para ver. Y en la parte 3, ¿qué tema les gustaría estudiar? ¿Ese estudio tiene algún instrumento con el cual puedas medir la variable? Ahora, así como miden la autoestima, la depresión, ustedes me van a decir qué les gustaría estudiar y tal vez me pueden poner el link o el instrumento, pueden adjuntarlo acá, ¿no? La encuesta, el instrumento que utilizarían para hacer ese trabajo. Bueno, eso sería todo por ahora, ¿sí? Muy bien, gracias por esto. Ahora les comparto el video.